Hola, mi nombre es Maile Yala y hoy voy a hablar de la protección civil, una disciplina vital para salvaguardar vidas, bienes y el entorno ante emergencias y desastres. Hoy conoceremos su historia, su marco legal y su organización en México y cómo tú también puedes ser parte de ella. Iniciamos este recorrido desde un enfoque internacional hasta llegar a tu casa, tu escuela, tu trabajo y tu comunidad. La protección civil tiene sus raíces en los conflictos armados del siglo XX. Tras los horrores de las guerras mundiales, la comunidad internacional entendió que los civiles no podían seguir siendo víctimas invisibles de los conflictos. El 12 de agosto de 1949 se firmó en el marco de la ONU el Protocolo 1 adicional al Tratado de Ginebra, el cual estableció por primera vez la necesidad de proteger a las víctimas de los conflictos armados internacionales, reconociendo formalmente a la población civil como grupo vulnerable que debía ser protegido, no solo por razones humanitarias, sino como una obligación de derecho internacional. Este protocolo fue clave para impulsar acciones de auxilio humanitario, facilitar el trabajo de la Cruz Roja y sentarse las bases éticas y legales de lo que hoy llamamos protección civil. Décadas más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, países como Inglaterra, Alemania o Japón implementaron sistemas de defensa pasivos, apagones, alarmas, refugios subterráneos, simulacros de bombardeo. Aunque básicas, estas estrategias fueron el germen de lo que más adelante evolucionaría hacia una gestión integral de riesgos, un sistema que no solo responde a desastres, sino que los previene, educa y organiza a la sociedad para enfrentarlos de forma resiliente. Hasta tiempo después llegó a México. A mediados del siglo XX, en México no existía un sistema nacional de protección civil. Cada municipio o estado respondía como podía. Todo cambió el 19 de septiembre de 1985, cuando un terremoto devastó la Ciudad de México. Más de 1000 personas murieron, miles quedaron heridas o atrapadas, pero lo más grave fue la ausencia de una coordinación nacional. La respuesta ciudadana fue admirable, nacieron los topos, los voluntarios, las brigadas, y el gobierno entendió la urgencia. En 1986 se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, y años más tarde llegó a Guadalajara, Jalisco, donde enfrentando incendios forestales, sismos y sobre todo una tragedia inolvidable, las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara. Una acumulación de gasolina en el drenaje causó una serie de explosiones en cadena. Murieron más de 200 personas. Fue una catástrofe urbana sin precedente y una tragedia que llevó a fortalecer la protección civil en el estado. Se creó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, UEPCBJ, y se establecieron protocolos más estratégicos en toda la zona metropolitana. Desde esto nació el marco legal y las normas. En 2012 se aprueba la Ley General de Protección Civil. Esta ley establece la gestión integral de riesgos como base, obligación para los gobiernos federales, estatales y municipales, creación de atlas de riesgos, simulacros y planes de emergencia. Principios clave: prevención, corresponsabilidad, coordinación, subsidiariedad y participación social. Además, las normas oficiales de México, NOMS, como NOMS 002, prevención de incendios en centros de trabajo, NOMS 003, señalíticas de protección civil, NOMS 022, electricidad estática. Esto aplica en todo el país, pero a nivel estatal existen normativas estatales y municipales en Jalisco. La Ley de Protección Civil establece la operación de la UEPCBJ, obligaciones municipales, atlas de riesgo locales y sanciones por incumplimiento. En Guadalajara existe el Reglamento de Protección Civil y Bomberos, que exige dictámenes estructurales, planes internos de protección civil, brigadas señalíticas, extintores y simulacros. El atlas de riesgo municipales identifica zonas vulnerables como inundaciones o fallas geológicas clave para prevenir antes de lamentar. Las medidas de oscurecimiento. Cuando hablamos de protección civil en tiempos de conflictos armados o desastres, no solo nos referimos a apagar incendios o a evacuar personas. Existen funciones claramente establecidas a niveles internacionales, reconocidas por el derecho internacional humanitario. Como toda autoridad civil debe organizar y garantizar el momento crítico. Estas funciones fueron formalmente definidas por el Protocolo 1 adicional del Convenio de Ginebra.
firmado el 12 de agosto de 1949 y actualizado en 1977 para asegurar la protección y asistencia a la población civil. Estas medidas son evacuación, traslado de manera segura a las personas fuera de la zona peligrosa, ejemplo, en un incendio forestal, rutas de evacuación, señalidades y transporte de emergencia. Habilitación y organización de refugios, preparar espacios seguros donde las personas puedan protegerse o permanecer tras un desastre, ejemplo, escuelas, auditorios o albergues temporales, comida, agua y atenciones médicas. Aplicación de medidas de oscurecimiento, estrategias usadas principalmente en contextos bélicos para evitar que el enemigo detecte objetivos durante la noche, ejemplo, apagar alumbrado público, cubrir ventanas, faros de vehículos, patrullas de vigilancia, salvamiento. Acciones inmediatas para rescatar a personas atrapadas o en peligro, ejemplo, brigadas que extraen a personas de edificios colapsados, servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios y asistencia religiosa, garantizar atención médica urgente y acompañamiento espiritual para quienes lo deseen, ejemplo, paramédicos, unidades móviles de salud y capillas en albergues, lucha contra incendios, control y extinción de fuego para evitar propagación y daños mayores, ejemplo, bomberos urbanos, rurales, trabajos con protección personal y equipos especializados. Detección y señalamiento de zonas peligrosas, marcar en lugares inseguros o contaminados para evitar más víctimas, ejemplo, cintas de seguridad, letreros de no pasar y barreras móviles, descontaminamiento y medidas similares de protección, eliminar sustancias tóxicas o peligrosas tras un ataque o desastre químico, biológico o radiológico, ejemplo, lavado de personas y material, uso de trajes especiales y solución descontaminante, provisión de alojamiento y abastecimiento de urgencias, distribuir lo que necesitas para la supervivencia, comida, agua o cobijo, ropa, etc. Ejemplo, kits de emergencia entregados en albergues tras un huracán, ayuda para restablecer el orden en zonas damnificadas, apoyo a las autoridades para evitar saqueos violentos o caos en áreas afectadas. Ejemplos, coordinación con policía, militares para resguardar refugios o centros de ayuda, servicios funerarios de urgencia, gestión de manejo digno del cuerpo en caso de múltiples fallecimientos, ejemplo, inundaciones rápidas y respetuosas durante catástrofes masivas, asistencia para la prevención de bienes especiales, proteger alimentos, medicinas, agua potable y otros recursos claves para la supervivencia, ejemplo, resguardar bodegas de alimento o plantas de tratamiento de agua. Actividades complementarias necesarias, todas tareas relacionadas con la planeación, organización y la ejecución de estas funciones, ejemplo, capacitaciones, simulacros, logísticas, censos, comunicación y comunicación comunitaria. Ahora hablemos de lo que yo considero que son los personajes claves. Los brigadistas. Un brigadista es una persona entrenada para actuar en una emergencia. Puede ser un trabajador, un voluntario, un estudiante o un vecino. Misión: salvar vidas. Función general: prevenir riesgos, participar en un simulacro, activar alarmas, coordinar evacuaciones, dar primeros auxilios, apoyar a personas vulnerables, todo bajo un plan interno de protección civil. Ya existen las brigadas internas de protección civil. En una empresa, escuela o edificio existen brigadas con funciones especializadas. Hay 4 obligatorias. Primeros auxilios con color verde que lo representa. Ellos tienen el objetivo de atender heridos, aplicar RCP, usa de botiquín. Evacuación con color naranja. Ellos se encargan de guiar hacia las salidas seguras y verificar que nadie quede atrás. Combate incendios con color rojo. Son los encargados de usar extintores, detectar riesgos y avisar a los bomberos. Búsqueda y rescate con color azul. Son los encargados de localizar personas atrapadas, evaluar estructuras, colaboran con primeros auxilios. Ejemplo, en un sismo, mientras una brigada evacúa, otros buscan heridos y otras apagan cortocircuitos. Cambiando de tema, vamos a hablar de los fenómenos perturbadores, que son un evento que pueden causar daños humanos, materiales o ambientales. Los naturales, geológicos como sismos, erupciones o tsunamis, hidrometeorológicos como huracanes, lluvias, inundaciones,
biológicos como epidemias, plagas, climatológicos como olas de calor y frío extremo, humanos, químico-tecnológico, explosiones, fugas, incendios, socioorganizativos, disturbios, eventos masivos desorganizados, sanitarios, ecológicos, contaminación, condiciones insalubres. También hay riesgos en tu ambiente. El riesgo es la posibilidad de que ocurra un accidente. Un accidente es cuando sucede y causa daño. Vamos a los entornos. En el hogar, pisos mojados, veladoras, productos tóxicos. En la escuela, escaleras sin mal andar, laboratorios en mal manejo. En el trabajo, matrimonio, químicos y estrés. En los deportes, falta de calentamiento, superficies en mal estado. Cuando sucede un accidente podemos encontrar o ser primeros respondientes. El primer respondiente es quien actúa primero. No necesitas ser un profesional, puedes ser tú si estás capacitado. Las funciones que pueden hacer son evaluar la escena, proteger y proteger a otros, llamar a emergencias, aplicar primeros auxilios básicos, calmar a la víctima, recoger información para los rescatistas. La protección civil no solo es una tarea de gobierno, esto lo aprendí a lo largo del curso, sino que es una responsabilidad compartida. Saber evacuar, brindar auxilio, prevenir incendios y actuar con calma puede marcar la diferencia entre el caos y la salvación.